Les doy la bienvenida a este video en el que voy a hablarles sobre el eje Aries-Libra, el eje 1-7. Soy Gabriela, gracias por acompañarme. Les invito a que se queden hasta el final del video para que puedan aprovechar la información que voy a brindar y también a que se suscriban a este canal y le den a la campanita de notificaciones para estar al tanto del contenido que comparto semanalmente. Hablemos entonces de este eje zodiacal Aries-Libra, que es el eje, como les dije, 1-7. Cuando hablamos de las energías de los signos, es muy interesante poder descubrir que siempre se mueven en ejes, se mueven en pares opuestos y al mismo tiempo complementarios. En este caso les hablaré sobre el primero de los 6 ejes zodiacales compuestos por energías elementales compatibles, el fuego y el aire. Por otro lado, ambas energías pertenecen a la modalidad cardinal, que indica que son signos que vienen a generar un movimiento de cambio sobre la base previamente establecida. Lo interesante a la hora de pensar en ejes es que esta mirada nos ayuda a identificar cómo puede circular la energía de forma balanceada, porque de lo contrario, mientras más polarizadas se jueguen de un lado o del otro, más nos va a costar integrarlas. Pasemos a hablar de Aries. Es el signo iniciador de la rueda zodiacal, es el número 1, el que emprende el camino de exploración de un territorio desconocido, guiado por su exaltado espíritu guerrero, por su fuego interno que impulsa el andar. Y a este signo se lo representa con la imagen de un carnero, ya que este es un animal que embiste de forma contundente. Así es el nacimiento, así aparece Aries en la rueda zodiacal. Los inicios siempre proceden de los finales y de las disoluciones que generan un agotamiento de lo conocido para que se habilite un ciclo nuevo. La energía de Aries emerge de esa disolución previa que se da en el signo de Piscis, el final del ciclo, y nace Aries de modo explosivo. Tiene que ver con un movimiento unilateral que se manifiesta de repente, que irrumpe desde un impulso vital muy penetrante y bastante irreflexivo, en el que lo que motiva a andar es un deseo ciego, instintivo de emprender un camino. La energía de este signo se asocia al yo, al ser independiente que se abre camino. En Aries el otro o la otra persona, lo externo, muchas veces no es perceptible como deseante, como manifestativo, incluso puede llegar a verse al otro como obstáculo, y es justamente ese el gran desafío ariano, poder reflexionar sobre cómo impactan sus acciones en las personas con las que se encuentra o que le rodean. Y aprender también a abrirse a ser con otros seres más allá de su deseo personal tan fuerte, tan pulsante. Aries es un signo que tiñe los planetas que se posicionan en él de una energía muy impulsiva, fogosa, deseante, muy marcial. Cualquier planeta en este signo va a expresar su función desde esas cualidades de fuego cardinal con tintes masculinos o extrovertidos. A este signo lo rige el planeta Marte, cuyo arquetipo es el guerrero. Entonces esta imagen tan concreta que se nos viene a la mente cuando pensamos en un guerrero o una guerrera va a operar inconscientemente sobre quienes tengan esta energía en algún planeta interior o social o en ángulos de su carta astral, quizás en planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, va a costar un poquito más identificar, aunque bueno, igual es posible. En cuanto a Libra, el otro lado de este eje, representado por el número 7 de la rueda zodiacal, es el signo que marca la llegada a la mitad de este camino. Este signo también es cardinal, pero de aire. Por lo tanto, propone movimientos sobre las bases previamente asentadas, pero desde un plano mental. Libra es un signo que ya recorrió las 6 etapas previas, asociadas al yo y su despliegue en el mundo cercano, y es en este signo en el que se genera una elevación de la mente que habilita que se empiece a desarrollar una mirada más objetiva, más intelectual del plano vital. Libra resuena con la vincularidad equilibrada, armoniosa, domina la estética, los buenos modos, comprende también la importancia de los movimientos justos. Es un signo que resuena con lo externo, que va más allá de sí mismo,
eso externo es constitutivo de lo individual o personal. Este signo se redescubre a sí mismo gracias a la mirada de un otro, de este estímulo externo. Para Libra es importante filtrar desde su intelecto tanto acciones físicas como a nivel comunicación. Los signos de aire siempre nos van a llevar a este plano y en Libra se perfecciona y exalta el potencial de diálogo, más que nada en par. Este signo es el que mejor domina la planificación, justamente porque al elevar su mirada observa de forma objetiva todo lo que le rodea y comprende hacia dónde dirigirse y cómo moverse para generar aún mayor armonía que la que ya existe. Así como en Aries hay que aprender a reflexionar sobre el impacto de los actos impulsivos en el entorno o cómo afectan a quienes le rodean, en Libra hay que aprender a manifestar el deseo personal sin depender tanto de lo que los demás digan, cómo lo aprueben o lo desaprueben, qué tan estético será lo que se diga o se haga, qué tan bello o equilibrado será lo que se exprese o manifieste. Aries puede caer fácilmente en lo irreflexivo, violento, en la lucha, querer conquistar a toda costa. Libra puede caer en la dependencia, la histeria, en querer complacer a muchas personas, olvidándose muchas veces de qué es lo que desea desde su lado más independiente. Aquí entonces comprendemos por qué estas energías son opuestas, pero a su vez se complementan. Una conduce a la exploración y el desarrollo del yo y la otra complejiza la experiencia incorporando la mirada externa y el vínculo con un otro como constitutivo. Cuando aprendemos a mover estas energías con el potencial que nos brindan, pero sin polarizarnos en una o en la otra, el eje circula de forma mucho más balanceada y así podemos aprender a identificar más rápido nuestros deseos, planificar formas adecuadas para llevarlos a la acción y también que generen un impacto positivo en nuestro entorno, o también podemos vincularnos de forma armoniosa y justa con quienes nos rodean sin perder de vista nuestras necesidades y deseos personales. Libra es un signo que tiñe los planetas que se posicionan en él de una energía balanceada, atractiva, muy pacífica. Cualquier planeta en este signo expresa sus funciones desde estas cualidades de aire cardinal de tintes equilibrados, y a este signo lo rige el planeta Venus, cuyo arquetipo es la diosa del amor, la feminidad, el romance. Este planeta exalta la vida y también el placer de vivir. Entonces, esta imagen tan concreta operará inconscientemente sobre quienes tengan esta energía en algún planeta interior o social o en ángulos también de su carta astral. Espero que este video les sea útil para comprender un poquito mejor de qué se trata esto de los 6 ejes, cómo es que las energías que forman parte de un eje son opuestas pero al mismo tiempo complementarias, hacia dónde nos conduce cada uno de los ejes que iré desarrollando en próximos videos. Les invito entonces a que se suscriban a este canal si todavía no lo hicieron, le den a la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de todo el contenido que voy a ir subiendo próximamente. También a que si les gustó el video le den me gusta, lo compartan. Agradezco mucho a todas las personas que ya se sumaron, comentaron, compartieron. Esa interacción es muy valiosa porque es la que permite que este canal siga creciendo y que el contenido siga evolucionando. Si quieren pueden encontrarme en redes sociales, me encuentran en Instagram y en Facebook como @astrologiavincular. Pueden visitar también mi sitio web astrologiavincular.com para conocer más sobre los servicios que brindo y sobre la Academia de Cursos Astrología Vincular. Espero que sigan muy bien, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.